¿Quién es un verdadero cristiano? Segundo tema de esta serie, ¿yo soy cristiano? ¿En verdad soy cristiano? Pues este tema de hoy es en verdad también algo que nos va a abrir la mente, nos va a quitar también velos que podamos tener de incredulidad o a lo mejor de desconocimiento, pero entender con toda claridad qué es ser verdaderamente cristiano. Hace 8 días hablamos ya de este tema, comenzando con yo soy cristiano, un tema en verdad muy apasionante. Pero ¿qué somos? ¿Qué somos en verdad? Muchos nos decimos cristianos. También podemos decir que creemos en Dios, pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente creemos en Dios? Nuestra forma de vivir representativa es totalmente representativa de lo que creemos y de lo que somos y de lo que pensamos. Los apóstoles eran gente del pueblo, tenían oficios diferentes. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran de diferente profesión o oficio u cualquier otro tipo de actividad, pero tenían una cosa en común, y esta cosa en común es muy importante. Esta cosa en común es que se les notaba claramente que eran cristianos. Todo mundo se daba cuenta que eran cristianos. ¿Y esto por qué? Porque se reflejaba en su forma de ser, de hablar, de actuar y de hacer las cosas. Y esto debe ser una gran enseñanza para nosotros. Nosotros también, si en verdad somos cristianos, se nos tiene que notar en todo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y también en nuestra forma de hacer las cosas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la Escritura lo siguiente. Póngame atención. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro, se está hablando de la multitud que estaba ahí presente, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente que estaba escuchando a Pedro y a Juan y que los veían juntamente con todos los demás apóstoles, se daban cuenta que era gente normal, que no eran sacerdotes, escribas, fariseos o saduceos o de alguna... No, eran gente común, como nosotros, como cualquiera de nosotros. Y, sin embargo, ellos se daban cuenta que eran cristianos, porque dice que se les notaba claramente que habían estado con Jesús. Y esto es lo que nosotros también debemos reflejar en nuestra propia vida. Si usted ha estado con Jesús y usted es un cristiano, seguramente se le va a notar. No lo puede esconder. Y esto es lo maravilloso. Todos se daban cuenta de lo que hacían, porque lo que hacían era congruente con lo que creían, con lo que pensaban y con lo que decían. El mal de este tiempo en el que vivimos es precisamente la incongruencia. Se dice una cosa y se hace otra, completamente diferente. Esto es lo que hacen los políticos. Esto es lo que hacen nuestros gobernantes. Esto es lo que hacen empresarios, patrones, aún los mismos padres de familia. Hay una incongruencia tremenda. Dicen algo, pero no lo practican, no lo realizan, no lo hacen. Empleados, obreros, en fin, todos estamos metidos en una incongruencia porque hay una desesperanza y también hay una gran inconformidad. Se dice ser, pero no se es lo que se dice ser. Y así sucede, como les digo,
con todas estas personas, políticos, gobernantes, etc. Y yo quiero leerles un testimonio que hay en este libro, Tiempo con Dios. Este libro es de agosto del 2008. Queremos decirle que este libro devocional nosotros tenemos desde el año 2007 hasta la fecha llevándolo día a día, y ha sido una bendición tremenda. Pero quiero leerles algo que dice aquí y que es muy importante porque está hablando de un gobernante. Está hablando de un gobernante que llegó al poder en Noruega. Él vivió entre los años de 1783 y 1872. Pero hoy se le considera como el padre nacional que hizo prosperar a Dinamarca. Y en efecto, este hombre así lo hizo. Se llamaba Grundtvig. Pudiendo él llegar al puesto del concejal, gracias a la concesión de sus rivales, resaltó 3 principios. Primero, los ciudadanos deben temer a Dios. Sin temor a Dios, la moral del país se colapsa. Y esto es muy claro. Si no existe un temor reverente a algo superior, muy superior, que no tiene nada que ver con ideologías humanas, ni con filosofías humanas, ni con pensamientos humanos, ni con ninguna de esas cosas, sino solamente con Dios, la moral del país cae al piso. Sigue mencionando, los ciudadanos deben temer a Dios, porque sin temor a Dios, la moral del país se colapsa. Segundo, una vez que se decide algún objetivo, impulsarlo hasta lograrlo. Alguien que es indeciso nunca puede lograr nada. Y tercero y último, amar la patria. Amar la patria. Yo amo mi patria, amo mi nación y deseo verla transformada. Pero si no hay un temor de Dios, si no hay un temor reverente a Dios en lo que se hace, si no se hacen planes específicos y se llevan a cabo, no se logrará nada. Yo amo mi patria. Alguien que no ame, en este caso dice este hombre Grundtvig, a Dinamarca, no puede amar a Dios. Y quiero decirle, en verdad, este libro, Tiempo con Dios, ha significado para nosotros un devocional diario, en el que diariamente estamos estudiando acerca de la palabra de Dios y lo que tiene que ver con nosotros. Y además también quiero invitarle a algo. Este ya es el último, el de este mes, julio 2019. Pero usted puede obtener este libro a través de nuestra editorial, Amistad Comunicaciones. Y usted puede pedirlo y aquí en la ciudad podemos llevarlo hasta su casa sin costo de envío. Usted nos llama a los teléfonos que ahora mismo aparecen en su pantalla, a Amistad Comunicaciones, que es la editorial, y ahí le atenderán para recibir su pedido o sus pedidos de lo que es este precioso libro devocional diario Tiempo con Dios, que se edita cada mes y que solamente cuesta 40 pesos. Así que usted podrá tener todo esto a su disposición, como nosotros y millones de personas lo han tenido para bendición de su propia vida. Esto nos ayudará a que verdaderamente podamos ser congruentes. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a actuar en congruencia, va a actuar conforme a lo que usted cree, a lo que usted es y a lo que usted dice. Por eso hacemos hincapié en que pueda estar pegado al Señor, porque el temor de Dios lo es todo. Vamos a un breve corte y en un momento estaremos con ustedes.
Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Cerramos hablando acerca de la incongruencia. Políticos, gobernantes, hablan y dicen y prometen, pero no hacen lo que verdaderamente dicen. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, ese todos notarán que es cristiano porque lo que cree y lo que dice y lo que hace es congruente en todas las áreas de su propia vida. Lo más asombroso es que si tan solo usted y yo hiciéramos la mitad de lo que decimos que vamos a hacer, o la mitad de lo que decimos que somos, sería extraordinario y viviríamos mejor. Y lo mismo digo para todos, gobernantes, políticos, etcétera. Si tan solo hicieran la mitad, y si tan solo pensaran hacer la mitad de lo que son, todo sería completamente diferente. Por eso es la pregunta: ¿quién es un verdadero cristiano? Hablamos hace 8 días acerca de 3 cosas que debemos hacer como cristianos. La primera es adorar a Dios. Si en verdad usted cree en Dios, pues tiene que relacionarse con Él, y la mejor manera de relacionarse es darle reverencia, adoración, alabanza, como usted le quiera llamar. Si creemos en Cristo, debemos empezar por adorarle. La segunda cosa, consagración, que no es más que compromiso. Dedicar nuestra vida a seguirle, a caminar con Él, a realizar todo aquello que Él hizo aquí en la tierra. Y la tercera, obediencia. Si sabemos y creemos que esto es lo mejor para nuestra vida, que la palabra de Dios es viva, que el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne en la persona de Jesucristo, debemos seguirle. Debemos ser de aquellos discípulos de Jesús que hacen, que piensan y que creen y que actúan conforme lo hizo el Señor Jesús. Tan solo es obediencia a su palabra. Pues bien, pero ahora vamos a ponerlo en el aspecto práctico, en el aspecto congruente de la vida. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores,
porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es algo muy claro y muy evidente. No podemos estar entre dos pensamientos, entre dos pasos. Y eso es precisamente la incongruencia. Si realmente nosotros hemos creído, tenemos que ir directamente hacia una sola dirección, y esa es Jesús. Entonces, aquí es donde decidimos: o sirves a tus propios intereses, sirves a tu propia vida, o sirves al Señor. En Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Es muy sencillo, seguir a Cristo. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué es servir al Señor? Hacer lo que Él quiere que hagamos. Obedecer sus enseñanzas, obedecer su palabra. En pocas palabras, es creer en Él y confiar que nosotros haremos nuestra parte y Él hará la otra parte. Nuestra parte es creer, es que nuestra fe esté puesta en Él, que nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios, y entonces Él hará lo demás. Transformará nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad se rendirá a Él y viviremos muchísimo mejor sobre la faz de la tierra. Vamos a un corte. En un momento estamos con ustedes. Yo creo en los milagros. Así comenzaban las reuniones de Kathryn Kuhlman. En la época de los 60, una predicadora originaria de Missouri comenzó su ministerio de reuniones masivas por los Estados Unidos. Muchos escépticos se acercaban a escucharla hablar. Miles de almas asistían a los estadios y auditorios para ser parte del movimiento espiritual. Los servicios de Kathryn Kuhlman se basaban en las sanidades y milagros, así como en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, después de lo que acabamos de compartir con ustedes, lo que podemos decir es esto: cristianos prácticos. No es que seamos mejores, no es que seamos peores tampoco, simplemente somos cristianos prácticos, que están practicando día a día el poder seguir a su Maestro, el poder seguir a Jesús, el poder estar con Él. Juan 6, versículo 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una muy buena pregunta. Usted debe hacerla cada día. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer para poner en práctica mi cristianismo? Para poner en práctica mi propia vida. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis, que crean en el que Él ha enviado. Esto es, que crean en Jesús. En Juan 14, versículo 12, también dice esto: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Mire qué tremenda declaración de una vida práctica en Cristo Jesús. Si usted puede creer en Jesús, Él dice que hará cosas aún mayores que las que Él hizo. Pero aquí también está hablando de que si creemos en Él, haremos también las obras que Él hace.
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto a mí me quiebra un poquito el pensamiento, la cabeza y las promesas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer obras mayores de las que hizo Jesucristo? Es algo que se revienta, ¿verdad? Que no cabe. Sin embargo, es verdad. Lo dice la palabra y por lo tanto yo debo creerlo. Poner en práctica. ¿Qué es esto? Esta es la clave de la vida. Y no solamente es la clave del cristianismo, poner en práctica lo que realmente creemos, sino es también la clave en la vida. Poner en práctica todo aquello que debemos hacer para ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos mexicanos en todo. Debemos poner en práctica todo aquello que aprendemos. Si usted está aprendiendo, está siendo enseñado en una profesión, en una carrera, en algo, debe ponerlo en práctica permanentemente para ser mejor cada momento. Que algo que nos enseña que es bueno, debemos estarlo practicando permanentemente para que se arraigue, se quede arraigado en nuestra propia vida. Mire, se habla mucho en este tiempo de que las relaciones son muy importantes. Una persona que ha recibido una instrucción, sea una instrucción educativa, sea una instrucción profesional, etcétera, para poder desenvolverse en el área en donde se encuentra, necesariamente debe tener relaciones, para que entonces al relacionarse pueda ahí, en esas relaciones, hacer contactos para poder entonces trabajar y desarrollar en práctica todo lo que ha aprendido y todo lo que tiene ya en su propia vida. Lo mismo sucede con el Señor. Triunfar en la vida, según esto, tiene que ver con las relaciones. Y eso lo dice muchísima gente. Si te sabes relacionar, si te sabes colocar, si conoces a determinadas personas, entonces tú podrás tener mejores oportunidades y chance. Yo le quiero decir algo. La mejor relación que usted puede tener es Jesucristo. Y Jesucristo le está esperando, está diciendo, ven, no solamente quiero que seamos socios o que seamos amigos, yo quiero tener una relación contigo. Una relación en donde nosotros juntos vamos a hacer muchas cosas, en donde la relación más importante en su vida es Jesús. No existe ninguna relación sobre la faz de la tierra que pueda superar esta relación. Todas las demás relaciones son buenas, desde luego, pero la más importante es la relación que usted puede tener directamente con Jesús a través de su palabra, a través de lo que Él nos dice. Sígueme, dice el Señor. Ven conmigo, camina conmigo. Quiero que tú seas mi discípulo. Quiero que tú aprendas aquí en la vida a poner en práctica todo aquello que yo te puedo enseñar y todo aquello que yo te puedo dar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor Jesús. Y esta es la relación más importante que necesitamos. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Relaciónate con Cristo. Relaciónate con Jesús. La próxima semana seguiremos con esta temática. Mientras tanto, acuérdese, esa es la mejor relación que usted puede tener aquí en la tierra. Que el Señor le bendiga.